En un pequeño pueblo escondido entre montañas, había una casa que todos evitaban. Era una vieja mansión victoriana, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo, donde la brisa fría siempre soplaba con un escalofrío. Nadie se acercaba, pues se decía que la casa estaba maldita. Pero la historia más aterradora era la de Emilia, la niña fantasma que, según los ancianos, aún rondaba los pasillos oscuros. Hace muchos años, Emilia vivía en esa casa con su familia. Era una niña dulce y curiosa, con una risa que llenaba de alegría el hogar. Pero todo cambió una noche de tormenta. Los padres de Emilia nunca volvieron a casa y la pequeña quedó sola en la mansión. Los vecinos contaban que la niña, asustada y perdida, cayó por las escaleras y murió en la oscuridad. Desde entonces, su espíritu nunca encontró la paz. Pasaron los años y la mansión quedó abandonada. Sin embargo, los rumores sobre Emilia no cesaban. Se decía que al caer la noche podías escuchar sus suaves pasos resonando en los corredores vacíos. Algunos aseguraban haber visto su figura pálida en las ventanas, con los ojos llenos de tristeza. Pero lo más aterrador eran los susurros, un murmullo suave que pedía ayuda, como si Emilia aún buscara a sus padres. Una noche, un grupo de adolescentes, desafiando el miedo y buscando emociones, decidió entrar en la mansión. Entre ellos estaba Laura, una joven valiente, pero sensible a las historias de fantasmas. Se armó de valor, convencida de que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. Entraron en la casa y un olor a humedad y moho los envolvió de inmediato. Las paredes parecían susurrar con el viento y el suelo crujía bajo sus pies. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero siguió adelante con sus amigos. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde se decía que Emilia había caído. El aire era más frío allí, y una sensación de inquietud empezó a apoderarse de ellos. De repente, la linterna de Laura parpadeó y se apagó, sumiendo al grupo en la oscuridad. Un susurro suave, casi inaudible, llenó el aire. ¿Dónde están, mamá, papá? Laura se congeló. La voz era la de una niña y sonaba tan triste, tan perdida. Los amigos se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. «Vamos, salgamos de aquí», dijo uno de ellos, y todos asintieron. Pero cuando intentaron moverse, las puertas se cerraron de golpe. El pánico se apoderó de ellos mientras la voz continuaba, más clara y desesperada. «¿Por qué me dejaron sola?» Laura sentía un peso en el pecho, como si algo o alguien la estuviera observando. En la penumbra vio una sombra moverse cerca de las escaleras. Era una figura pequeña, una niña con un vestido blanco y el cabello largo cubriéndole el rostro. Era Emilia. La figura se giró lentamente hacia ellos y aunque su rostro estaba oculto, Laura sintió su mirada, fría y penetrante. Emilia se acercó a ella, flotando por el suelo. Laura intentó retroceder, pero estaba paralizada por el miedo. La niña fantasma levantó una mano pálida y la extendió hacia Laura. «Por favor, ayúdame», susurró Emilia. La tristeza en su voz era palpable y por un momento Laura sintió compasión por el espíritu atrapado en la mansión. Reuniendo todo su coraje, Laura preguntó: «¿Cómo puedo ayudarte?». Los demás la miraron, atónitos, incapaces de entender por qué estaba hablando con el fantasma. Emilia pareció vacilar, como si estuviera luchando por encontrar las palabras. «Quiero irme, pero no puedo, no hasta que encuentre a mamá y papá». Laura comprendió entonces que el espíritu de Emilia estaba atrapado en un ciclo interminable de desesperación, esperando a unos padres que nunca volverían. «Te prometo que te ayudaré a encontrarlos», dijo con voz temblorosa. «Pero debes dejarnos ir». La figura de Emilia se desvaneció lentamente, dejando un susurro final en el aire. «Gracias». De repente las puertas se abrieron
y el aire frío que llenaba la mansión pareció disiparse. Laura y sus amigos salieron corriendo, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron al exterior, la luna llena iluminaba la casa, que ahora parecía menos ominosa, casi tranquila. Desde esa noche, nadie volvió a escuchar los susurros de Emilia. La mansión quedó en silencio, como si su espíritu finalmente hubiera encontrado la paz. Pero Laura sabía que la promesa que hizo no estaba rota. Cada vez que pasaba cerca de la casa, sentía una presencia amable, como si Emilia estuviera agradecida, por fin en paz, en algún lugar más allá de este mundo.